Buenas, mi nombre es Gabriel Cañizales para la Cátedra de Historia Universal, profesor Marcos Corrales Sayabé. En este momento voy a hablar y voy a tener mi defensa con respecto a las causas y consecuencias políticas, económicas y sociales de la Segunda Guerra Mundial. Antes de hablar de consecuencias o del contexto del cual se rodeó esta Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de las causas. Primero hablaremos de las causas y posteriormente vamos a hablar de lo que sería más o menos lo que sucedió dentro de la guerra y por último las consecuencias que esta tuvo. Primero, dentro de las causas está el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles hay que entender que en su momento fue algo bastante innovador, todos pensaban que iba a funcionar, pero hay que entender que dejó demasiado mal a países de los cuales perdieron en la Primera Guerra Mundial como Alemania, desintegrando su eh, militar, su estado militar, desintegrando parte de su economía, dejando en economía bastante débil a ese país, lo cual generó un descontento masivo en Alemania. Muchas personas empezaban a ver a todos los demás países como sus enemigos, como personas que estuvieran haciéndoles daño, por así decirlo. Eso lo que provocó fue el nacimiento del Tercer Reich. ¿Cómo nace este Tercer Reich? El Tercer Imperio Alemán. Nace un joven que era un pintor frustrado que poco a poco fue escalando dentro de la política alemana, hasta convertirse en 1933 como canciller de Alemania y escalar pocos años después a una Segunda Guerra Mundial. Otra de las causas es el nacimiento, como lo estoy diciendo, de eso, del social nacionalismo, del nazismo. Ese pensamiento nacionalista extremista y posteriormente también la creación en Italia del fascismo. Entendiendo este punto, hay que ver qué pasó con Italia, porque Italia se transformó en fascista, qué fue lo que pasó. Sucede que Italia quiso pasarse al lado de los ganadores al momento de la Primera Guerra Mundial y se les prometió muchísimas cosas, distintos tratados, pero eso no se cumplió, lo cual provocó mucha molestia en el pueblo italiano y hace que Benito Mussolini, dictador italiano y compañero junto con Hitler e Hirohito, ese tridente dictatorial que representaría uno de los lados de la Segunda Guerra Mundial, sería como ese eslabón, quizás un poco débil, según lo comentó en algún momento Hitler. Ya con esto hay que entender que tenemos el Tratado de Versalles, tenemos el nacimiento del nazismo, del fascismo, también los problemas étnicos, problemas con las razas diferentes a la raza blanca o aquel problema con los judíos. También posteriormente podemos ver distintas invasiones en Asia por parte de China y de Japón, 2 años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, así como también distintos otros factores. Se podrían decir que son las principales causas, pero la principal fue ese daño que le hizo el Tratado de Versalles a Alemania, llenándolo de rencor y posicionando a Hitler como el Führer. Ya teniendo esto bastante claro, podemos pasar a qué pasó dentro de la Segunda Guerra Mundial. Como pudimos notarlo, Hitler no hizo caso en lo absoluto a lo que fue el Tratado de Versalles, reformó su fuerza militar y quiso tomar distintos territorios, lo cual para Francia e Inglaterra, para evitar lo difícil que era la economía después del crack del 29 en Europa, bueno, fueron permisivos, pues no era optable lo que era una Segunda Guerra Mundial. Pero Hitler obviamente falló porque tomó primero Austria, luego quería tomar la parte de Polonia que separaba Alemania con Polonia, pero fue inteligente en algún aspecto tener el tratado de Molotov-Ribbentrop con lo que sería la Unión Soviética en ese momento, comandada por Stalin, y bueno, ya con eso se repartieron la mitad de Polonia y Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. Luego toman distintos territorios. Alemania entra a Francia a través de Bélgica como en la Primera Guerra Mundial, pero esta vez teniendo éxito, dividiendo Francia en la Francia nazi y la Francia de Vichy. Entonces ya en este aspecto ya hay bastantes problemas, pues luego sucede la guerra
de aviones con Inglaterra, pero gana Inglaterra y ahí empiezan los problemas, diferentes aspectos. Quiere tomar Moscú, no pueden, se quedan a pequeños metros de lo que sería la ciudad de Moscú. Luego quieren tomar Stalingrado. Luego, al momento de tomar Stalingrado, sucede una de las más fatales guerras sanguinarias, como lo que fue la guerra de Stalingrado, para llegar al Cáucaso, diferentes cosas, mientras que en la otra parte estaba Estados Unidos muy tranquilo, hasta que Japón bombardea la base naval de Pearl Harbor, lo que provocaría el inicio o la entrada a la guerra de Estados Unidos. Luego Rusia se une a este grupo de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y llega un punto desde el desembarco en Normandía por parte de soldados estadounidenses y demás, hasta la entrada de la Unión Soviética a Berlín, la muerte de Benito Mussolini en el 45 y la muerte y suicidio de Adolf Hitler, lo cual al mismo tiempo declararía la paz en una firma de tratado por parte de los alemanes, lo cual daría fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué consecuencias tuvo esto? Primero, en lo social hay que entender pérdidas humanas increíbles. 47 millones aproximadamente de personas fallecieron, de las cuales, según algunos datos, unos les ponen más, otros menos, aproximadamente 7 millones de judíos murieron gracias a esto. La persecución étnica, como dije al principio, era fatal. Además de soldados y personas inocentes murieron en esta horrible guerra. Muchas personas fueron trasladadas, tenían que ir a otros países, porque ya esos países ya de verdad la economía era horrible, distintas cosas. También hay que entender que gracias a esto Estados Unidos se posicionó, entonces el mundo occidental en vista de Estados Unidos se formó tanto por cultura pop y demás en base a esto. En la parte política hay que entender que se crea la Organización de Naciones Unidas, ya que la Sociedad de Naciones no funcionó para nada. Esta sí, hasta el sol de hoy sigue funcionando, o entre comillas funcionando realmente. Se divide Alemania, la Alemania federal y la Alemania demócrata, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Rusia. Durante mucho tiempo fue así, separados por un muro, el muro de Berlín. Esto era el inicio de la Guerra Fría. También tenemos el que se posicionan como grandes potencias tanto la Unión Soviética como Estados Unidos. Y también entendemos que el gobierno de Hirohito, el imperio de Hirohito, fue el último imperio japonés, el cual también se desploma después de lo que sería esta Segunda Guerra Mundial. En la parte económica, los países beligerantes simplemente totalmente destrozados. Tuvieron que pedir ayuda que les brindó Estados Unidos, lo cual era bastante frustrante para muchos países, que los mismos Estados Unidos estuviera ayudando. Pérdidas materiales de un 9% en Gran Bretaña, 20% en Alemania y demás. Eso provocaría un gran descenso de la economía de muchos países de Europa del Este, mientras que Estados Unidos se posicionaría aún más como una gran potencia junto a la Unión Soviética, que poco a poco se iría desintegrando realmente. Y la verdad, eso fue una guerra bastante fea y bastante fuerte. Bueno, esto fue todo mi video explicativo. Muchísimas gracias por su atención.